Hey, Miaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos de un personaje importantísimo de la era vikinga, Halfdan Hvitserk, uno de los hijos de Ragnar Lodbrok y uno de los grandes líderes del ejército pagano. Si quieren conocer su historia real, sus hazañas y conquistas, su legado, y si en realidad Hvitserk era un apodo y el personaje en cuestión era Halfdan Ragnarsson, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. Halfdan Ragnarsson o Hvitserk fue uno de los hijos de Ragnar Lodbrok y uno de los más importantes líderes del gran ejército pagano, además de ser una figura esencial en la conquista vikinga de los reinos ingleses. Las fuentes más importantes que abarcan su historia son Ragnarssonapatr y la importantísima Crónica Anglosajona. Antes de comenzar el relato de su historia, quiero abarcar de manera rápida y concreta la verdadera identidad del personaje. Hay que partir que, según Ragnarssonapatr, es uno de los hijos de Ragnar Lodbrok. Eso está claro. Sin embargo, algunos eruditos e historiadores creen que Hvitserk no es otro más que un sobrenombre del mismísimo Halfdan Ragnarsson. Esta posibilidad es reforzada por el hecho de que Halfdan era un nombre muy común entre los vikingos, y Hvitserk, que se traduce del nórdico antiguo como camisa blanca, podría haber sido un epíteto o apodo que distinguiera su nombre de los otros. Esta teoría se consagra aún más, ya que Halfdan Ragnarsson es un personaje histórico muy importante en la era vikinga, en la conquista de Inglaterra y en la Danelaw, y es mencionado en la Crónica Anglosajona, la cual tiene un carácter riguroso y comprobable, pero no se le menciona en Ragnarssonapatr, y con Hvitserk sucede lo contrario, es mencionado en Ragnarssonapatr y no en la Crónica Anglosajona. Por lo tanto, la omisión de cada uno de ellos en dos fuentes importantes hace que se crea que se trate del mismo individuo, solo que citado con diferente nombre en ambas fuentes. Ahora bien, en la serie Vikings optaron por dejarle el nombre apodo de Hvitserk y no el de Halfdan porque ya existía otro personaje importante con ese nombre. Y, para evitar confusiones entre personajes, los diferenciaron de esa manera. En el relato de su historia yo lo nombraré como Halfdan, pues considero que ese es su nombre real e histórico, además de que se pronuncia mejor que Hvitserk. Y con todo esto dejado claro, vayamos con su historia. Halfdan nació en el seno de la realeza en lo que hoy es Dinamarca a finales del siglo VII. Así como sucede con sus hermanos, poco se sabe de sus primeros años de vida, salvo que desde pequeño fue formado como guerrero en el arte de la espada y el hacha, además de ser educado de acuerdo a los estándares de la alta sociedad nórdica. Al ser hijo del afamado rey Ragnar Lodbrok y la reina Aslaug, tenía una multitud de hermanos como eran Ivar, Bjorn, Sigurd y Rognvald, y otros tantos medios hermanos de otras amantes de su padre como eran Uve, Hastin, Agnar y Eirik. Halfdan, al igual que sus hermanos, era descendiente del linaje de tres grandes clanes y dinastías nórdicas ancestrales. Por parte de su padre y sus abuelos paternos tenía la sangre de los Ynglingios, que descendían del dios Yngvi Freyr, y también la sangre de los Skoldungos, descendientes de Skjold, emparentado a Odín. Y por parte de su madre y sus abuelos maternos tenía la sangre de los Volsungos, también relacionados con el padre de todos. Con este linaje era claro que el destino la guardaba grandes hazañas y conquistas. En su juventud, tanto Halfdan como sus hermanos se negaron a vivir a la sombra de las hazañas de su padre Ragnar, por lo que emprendieron sus propias expediciones y saqueos. Halfdan y sus hermanos abandonaron Suecia para conquistar Zelanda, Jutlandia, Gotland, Åland y todas las islas menores. Luego se establecieron en Leiren, Zelanda, Dinamarca, con su hermano Ivar el Deshuesado como su líder. Tras esto, vino la venganza de un jarl sueco llamado Eystein Veli, porque Ragnar se negó a casarse con su hija Ingeborg. El monarca se sintió traicionado y engañado, por lo que montó en armas contra el reino de Ragnar, el cual se había ausentado en su tradicional temporada de saqueo, por lo que Eystein Veli aprovechó para atacar. En un comienzo combatió contra los primogénitos de Ragnar, Eirik y Agnar, a quienes dio muerte en batalla.
Cuando Aslaug escuchó la noticia de la muerte de estos, lloró sangre y pidió a sus hijos que vengaran a sus medios hermanos muertos. En Selandia, Halfdan se encontraba jugando Tafel, un juego de mesa, con su hermano Bjorn, y cuando escucharon la noticia de la muerte de sus medios hermanos, navegaron a Suecia con 14 navíos para vengarse, junto a sus otros hermanos y su madre Aslaug, que llevaba como nombre de batalla Randalin, atacaron y derrotaron a los suecos en una victoria contundente. Ragnar, al enterarse de esto y regresar a sus tierras, se dio cuenta de la hazaña que habían realizado sus hijos, los cuales habían agarrado rápidamente fama de ser grandes guerreros, extendiéndose el rumor de que estos suplantarían el legado de su padre. Esto hizo que Ragnar sintiera la necesidad de hacerse a la mar para demostrar que aún era mejor guerrero que sus vástagos. En su expedición a Inglaterra, Ragnar es capturado por el rey de Northumbria, Aela, quien lo ejecuta arrojándolo a un pozo de serpientes, no sin antes Ragnar gritará al cielo que los cochinitos gruñirán cuando se enteren cómo murió sufriendo el viejo jabalí. La cruda noticia de la muerte de Ragnar se extendió por todo el Mar del Norte y llegó hasta sus hijos, quienes rápidamente convocaron a todos los Jarls para reunir un gran ejército y vengar a su padre. Halfdan y sus hermanos, Ivar y Uve, a quienes luego se les unirían Bjorn y Hastin con una gran flota, invadieron Gran Bretaña en el año 865, a la cabeza de una gran fuerza vikinga descrita por los cristianos como el Gran Ejército Pagano. Las fuerzas vikingas desembarcaron en el reino de East Anglia, donde encontraron poca resistencia, y se trasladaron a Northumbria, donde capturaron la ciudad capital de York en el año 866. Aela y el antiguo rey Osberh no fueron capturados, pero en una segunda batalla, en marzo del año 867, ambos fueron derrotados por el ejército vikingo y los capturaron. Entonces Halfdan y sus hermanos sometieron al rey Aela a la mortífera ejecución del Águila de Sangre. Una vez consumada la venganza y rendirle honor a su padre Ragnar, los hermanos se separaron. Bjorn y Hastin emprendieron una ambiciosa expedición al Mediterráneo, mientras que Ivar, el cual buscaba la conquista y permanencia en Inglaterra, convenció tanto a Halfdan como a Uve de quedarse, por lo que mantuvieron las fuerzas unidas. Halfdan y sus hermanos instalaron en el trono de Northumbria a Egbert, un gobernante títere que les daría tributo generados por el reino. Tras esto, Halfdan y sus hermanos invadieron Mercia, tomando Nottingham, en donde atacaron al rey merciano Burgred, el cual salió con el rey Aethelred de Wessex, provocando la retirada de los vikingos, que regresaron a York en el año 868. Tras reposar durante casi un año, Halfdan y sus hermanos Ivar y Uve retornaron sus andanzas con fuerzas renovadas y se dirigieron a Anglia del Este. Durante su estancia en Anglia se enfrentaron al rey Edmundo en batalla, al cual lograron derrotar y capturar. Como el rey Edmundo se negó a convertirse en gobernante títere porque quería que los vikingos se convirtieran al cristianismo, Halfdan, Ivar y Uve lo ataron a un árbol y le dispararon flechas hasta matarlo. Tras esto fue decapitado y su cabeza fue clavada en una lanza. Un tiempo después, Ivar dejó a sus hermanos para incursionar en Escocia e Irlanda. Con Ivar fuera, Halfdan se empeñó en continuar con la conquista de Anglia Oriental, por lo que se convirtió en el principal comandante del ejército vikingo, y en el año 870 lideró una invasión a Wessex. Sin embargo, Halfdan acordó una tregua con Alfredo el Grande, que acababa de suceder a su hermano en el trono. Entre el año 871 y 872, Halfdan y las fuerzas del ejército retornaron a Londres, donde gobernó por un corto periodo de tiempo. Tras esto, en el año 874, conquistó finalmente Mercia, reemplazando al rey Burgred por Ceolwulf. Al concluir la conquista de Mercia, el ejército vikingo se dividió en dos. Una mitad fue dirigido por el caudillo Guthrum, que continuó su lucha contra Wessex, y la otra mitad continuó siendo dirigida por Halfdan, el cual regresó a Northumbria, puesto que los pictos y los britanos asediaban el reino que dirigía el gobernante títere puesto por él y sus hermanos. Tras luchar durante unos pocos meses, controló el levantamiento y repartió las tierras de la región entre sus hombres de confianza. Aproximadamente en el año 873, Halfdan se enteró de la muerte de su hermano Ivar, el cual había gobernado el trono de Dublín en Irlanda, por lo que Halfdan, usando como excusa la línea de sangre, se dirigió a Irlanda a tomar la posesión del reino. Su expedición termina siendo un éxito vacilante, pues, aunque logró tomar el trono de Dublín, lo perdería al zarpar a Northumbria en el año 876. Esto ocasionaría la furia de Halfdan, el cual se vio obligado a regresar a Dublín en el año 877 para volver a tomar el trono. Allí se desarrolló la batalla de Strangford Lough entre dos bandos, el bando llamado los Paganos Oscuros, liderados por Halfdan, y los daneses contra el bando de Barik, Mag y Mair, el cual fue llamado Paganos Blancos, liderados por vikingos noruegos.
Durante el transcurso de la batalla, Halfdan muere, dando su último aliento como un verdadero vikingo, en combate y con espada en mano. Tras fallecer y perder la batalla, la zona norte de Irlanda fue tomada por los llamados paganos blancos. Por otra parte, Halfdan tiene un final alterno, pues en Ragnarssonapatr se relata que Hvitserk inició incursiones en Gardariki y el Báltico, y durante la batalla, cuando presenció que el enemigo le superaba en número y no podía vencer, fue apresado, y cuando le preguntaron cómo deseaba morir, él decidió ser quemado vivo. Fuera como fuere, su destino final fue morir en batalla y con honor. El legado y las hazañas de Halfdan son indiscutibles, y es posible que estemos frente a uno de los líderes vikingos más emblemáticos de la conquista a tierras inglesas del gran ejército pagano. Debo decir que la serie Vikings le hizo nulo honor a este gran personaje, pues prácticamente lo convirtieron en un yonki drogadicto y es un recadero de sus hermanos, cuando en la historia real fue un gran líder militar, que, tras Ivar, comandó el gran ejército vikingo, inclusive conquistando Mercia, que fue el reino más grande de Inglaterra. Es por ello que yo considero a Halfdan Víkster como el líder vikingo más importante que dirigió el gran ejército pagano, porque fue el único que continuó las conquistas tras la muerte de Ivar y Uve, fue el que no se retiró ni abandonó el objetivo hasta concluirlo, incluso muriendo en batalla, como un verdadero guerrero vikingo. Antes de despedirme, les recuerdo que, en la lista de reproducción titulada Personajes históricos de la serie Vikings, encontrarán la historia real de todas estas figuras. Y ahora les toca a ustedes, su opinión es muy importante, y les pregunto, ¿creen que la serie Vikings debió honrar de mejor manera a este gran personaje? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.